Hay momentos en la vida en que sientes que algo invisible te detiene. No puedes avanzar, no puedes respirar profundo. Es como si cadenas que no ves rodearan tu corazón, tu mente, tus sueños. Y lo más difícil es que nadie más puede verlas. Pero tú las sientes, cada día, cada noche. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido ese peso que no tiene nombre, pero que está ahí, presionando, limitando, robándote la paz? Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar esa realidad. Quiero hablarte de una verdad tan antigua como poderosa. Una verdad que ha liberado a millones de personas a lo largo de los siglos. Una verdad escrita hace miles de años, pero que hoy, en este preciso momento, puede romper lo que te tiene atado. Piensa en esto por un momento. ¿Qué es una atadura espiritual? No es solo un problema emocional, no es solo un mal momento que pasará. Es algo más profundo. Es una cadena invisible que el enemigo ha colocado alrededor de áreas específicas de tu vida. Puede ser en tus relaciones, donde todo parece terminar mal sin razón aparente. Puede ser en tus finanzas, donde por más que trabajas, nunca alcanza. Puede ser en tu salud, donde una enfermedad tras otra golpea tu cuerpo sin explicación médica clara. Puede ser en tu mente, donde pensamientos oscuros te visitan una y otra vez, robándote la alegría, la esperanza, el descanso. Pero aquí hay algo que quizá no esperabas. Estas ataduras no son eternas, no son invencibles, tienen un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre está en la palabra de Dios. Déjame contarte algo. Hace muchos años, en un pueblo pequeño donde la vida transcurría lentamente, vivía un hombre llamado Tomás. Era carpintero, buenas manos, buen corazón, pero había algo en su interior que lo atormentaba. Cada noche, cuando cerraba los ojos, las mismas pesadillas lo visitaban. Imágenes de fracaso, voces que le decían que no valía nada, que nunca sería suficiente, que estaba maldito. Y lo peor era que durante el día, esas voces parecían hacerse realidad. Todo lo que tocaba se desmoronaba. Su matrimonio se enfriaba día a día. Sus hijos lo miraban con distancia. Su negocio apenas sobrevivía. Y él no entendía por qué. Trabajaba duro, era honesto, amaba a su familia. Pero algo invisible lo saboteaba constantemente. Un día, un anciano visitó su taller. Un hombre de rostro tranquilo y mirada profunda. Se sentó sin pedir permiso y observó a Tomás trabajar. Después de un largo silencio, el anciano habló. «Estás construyendo muebles hermosos con manos atadas», dijo. Tomás lo miró confundido. «Mis manos están libres», respondió. El anciano sonrió con tristeza. «Tus manos físicas, sí, pero tu espíritu, tu alma, tu destino están encadenados. Y hasta que no rompas esas cadenas, seguirás construyendo con la mitad de tu potencial». ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes ver la imagen? Un hombre trabajando con todas sus fuerzas, pero con cadenas invisibles que limitan cada movimiento, cada sueño, cada bendición. Esa es la realidad de millones de personas hoy, trabajando, esforzándose, orando, pero sin romper las ataduras que el enemigo ha colocado estratégicamente en sus vidas. Pero espera, aquí es donde todo cambia. El anciano sacó de su bolsillo un pergamino viejo, lo extendió sobre la mesa de trabajo de Tomás y con voz firme comenzó a leer. Eran palabras poderosas, palabras de protección, palabras de liberación, palabras que hablaban de un Dios que cubre, que guarda, que libera del lazo del cazador. Era el Salmo 91, y mientras el anciano leía, Tomás sintió algo extraño, como si cadenas que no sabía que tenía comenzaran a crujir, como si una luz entrara en rincones oscuros de su alma que habían estado cerrados por años. Tómate un momento, imagina esa escena, un taller de carpintería, aserrín en el aire, luz de la tarde entrando por la ventana, y dos hombres, uno leyendo palabras antiguas, otro escuchando con el corazón abierto, y entre ellos, algo invisible pero real, algo poderoso, comenzando a moverse. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué atadura sientes en tu vida en este momento? No me refiero a problemas normales, me refiero a esos patrones que se repiten, esas situaciones que no tienen lógica,
esas puertas que se cierran una tras otra sin explicación, esas relaciones que siempre terminan igual, esos miedos que te paralizan sin razón aparente. Porque aquí está la verdad profunda que quiero que entiendas. El enemigo trabaja con patrones, no es creativo, no es original. Usa las mismas estrategias una y otra vez, y una de sus armas favoritas son las ataduras espirituales. Cadenas invisibles que coloca en tu vida para detenerte, para limitarte, para robarte el destino que Dios tiene preparado para ti. Pero Dios también tiene patrones, y uno de sus patrones es la liberación, es el rompimiento, es la restauración. Y aquí es donde entra la oración poderosa basada en el Salmo 91. Detente un momento, respira profundo, porque lo que voy a compartir contigo no es teoría, no es teología abstracta, es una verdad práctica, probada, poderosa, que ha cambiado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. El Salmo 91 no es un texto bonito para enmarcar en la pared, es una declaración de guerra espiritual, es una llave maestra que abre cerraduras invisibles, es un martillo que rompe cadenas que otros no pueden ver, es un escudo que detiene flechas lanzadas en secreto, es un manto que cubre cuando el peligro acecha en la oscuridad. Piensa en esto. ¿Por qué este salmo específicamente? ¿Por qué no el 23, que habla del buen pastor? ¿Por qué no el 120, que habla de alzar los ojos a los montes? ¿Por qué el 91? Porque el 91 habla de algo específico. Habla de protección sobrenatural en medio de ataques sobrenaturales. Habla de refugio cuando el enemigo lanza sus flechas. Habla de liberación cuando las trampas están puestas. Habla de autoridad sobre fuerzas malignas que quieren destruirte. Y aquí hay algo que tal vez te sorprenda. Este salmo no solo protege, también rompe. No solo cubre, también libera. No solo defiende, también ataca. Volvamos a Tomás por un momento. Después de que el anciano terminó de leer el salmo, algo cambió en el taller. La atmósfera se sentía diferente, más ligera, más clara, como si una pesadez invisible hubiera sido levantada. El anciano miró a Tomás directamente a los ojos. «Estas palabras no son mágicas», dijo. «Son poderosas porque vienen de Dios, pero necesitan algo de ti. Necesitan que las creas, que las declares, que las hagas tuyas, que las ores no solo con tu boca, sino con tu espíritu, con tu fe, con tu convicción más profunda». Tomás asintió lentamente, y esa noche, antes de dormir, oró el Salmo 91. No solo lo leyó, lo oró. Lo declaró sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre su destino. Y algo extraordinario sucedió. Por primera vez en años durmió en paz, sin pesadillas, sin voces, sin tormentos. Solo paz, paz profunda, paz sobrenatural. ¿Puedes imaginarlo ahora mismo? ¿Puedes verte a ti mismo orando estas palabras antiguas pero vivas? ¿Puedes sentir cómo algo comienza a moverse en el mundo espiritual cuando declaras estas verdades sobre tu vida? Porque esto es lo que muchos no entienden. La oración no es solo hablar con Dios, es también declarar su verdad sobre tu realidad. Es también activar su poder en tu situación. Es también romper con palabras de fe lo que el enemigo ha construido con mentiras. Y el Salmo 91 está lleno de declaraciones. No son peticiones tímidas, son afirmaciones poderosas, son verdades absolutas, son promesas inquebrantables. El que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que visita, no dice el que pasa por ahí de vez en cuando, dice el que habita, el que vive, el que permanece, el que hace su morada en la presencia de Dios. ¿Y qué pasa con quien habita al abrigo del Altísimo? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa sombra no es oscuridad, es cobertura, es protección. Es el lugar más seguro del universo. Piensa en esto por un momento. Cuando estás bajo la sombra de alguien mucho más grande que tú, estás protegido de lo que viene desde arriba. El sol abrasador no te quema. La lluvia torrencial no te moja.
Los ataques desde el cielo no te alcanzan. Y eso es exactamente lo que esta porción del Salmo está diciendo. Cuando vives en la presencia de Dios, cuando haces de Él tu refugio constante, su presencia te cubre de los ataques que vienen desde el mundo espiritual. Ataques que no puedes ver con tus ojos naturales, pero que son tan reales como el aire que respiras. Pero aquí hay algo más profundo todavía, y esto tal vez te sorprenda. El Salmo no solo habla de protección pasiva, también habla de liberación activa. Él te librará del lazo del cazador. ¿Notas la palabra? Lazo, trampa, algo. Diseñado específicamente para atraparte. Algo colocado estratégicamente en tu camino para detenerte. Y aquí está la revelación. Las ataduras espirituales son exactamente eso, lazos, trampas, diseñadas por el enemigo, colocadas en momentos específicos, en relaciones específicas, en decisiones específicas, en momentos de debilidad, de dolor, de confusión. ¿Recuerdas algún momento en tu vida donde tomaste una decisión que no entiendes por qué la tomaste? ¿Un momento donde caíste en algo que sabías que estaba mal, pero no pudiste resistir? ¿Un momento donde abriste una puerta que después no pudiste cerrar? Esos son los momentos donde el cazador coloca sus lazos, y una vez que caes en ellos, es difícil salir por tu propia fuerza, porque no son lazos físicos, son lazos espirituales, y necesitan liberación espiritual. Tomás entendió esto esa noche. Entendió que su tormento no era casualidad, no era mala suerte, no era simplemente una mala racha. Era un lazo que había sido colocado años atrás, en un momento de dolor, cuando su padre murió y él, en su desesperación, buscó respuestas en lugares equivocados. ¿Qué harías tú? Si supieras que hay un lazo específico, una atadura específica que está deteniendo tu bendición, tu avance, tu paz, ¿qué harías para romperlo? La respuesta está en la oración poderosa del Salmo 91, porque cuando oras este salmo con fe, con convicción, con autoridad espiritual, no estás simplemente repitiendo palabras hermosas, estás activando promesas divinas, estás invocando el poder de Dios para que intervenga en tu situación, estás declarando guerra contra las fuerzas invisibles que te han tenido atado, y algo más, estás cerrando puertas, estás cortando lazos, estás rompiendo pactos, estás cancelando contratos espirituales que ni siquiera sabías que existían. Porque aquí está otra verdad profunda. A veces, las ataduras en tu vida no las creaste tú directamente. Vienen de generaciones atrás, patrones familiares, maldiciones generacionales, puertas abiertas por padres, abuelos, bisabuelos, que nunca fueron cerradas. Y tú, sin saberlo, has estado viviendo bajo el peso de esas ataduras antiguas, repitiendo patrones, cayendo en las mismas trampas, luchando con las mismas batallas que lucharon tus ancestros. Pero espera, aquí es donde el poder del Salmo 91 se vuelve aún más extraordinario. Porque cuando oras este salmo, no solo estás rompiendo ataduras personales, estás rompiendo ataduras generacionales, estás cortando cadenas que han estado en tu familia por décadas, quizá por siglos. Respira profundo. ¿Puedes sentir el peso de lo que estoy diciendo? No estás solo en esta batalla. Hay una guerra invisible que se está librando constantemente. El enemigo lanza flechas, coloca trampas, teje redes, construye fortalezas, y lo hace con un solo propósito: detenerte, limitarte, destruirte, robarte el destino que Dios diseñó para ti antes de la fundación del mundo. Pero Dios no te dejó indefenso, te dio armas, te dio autoridad, te dio su palabra. Y dentro de su palabra, te dio salmos como el 91, que funcionan como espadas espirituales, como escudos de fe, como martillos que rompen cadenas. Tomás comenzó a orar el Salmo 91 cada mañana y cada noche, y poco a poco su vida comenzó a cambiar. No fue instantáneo, no fue mágico, pero fue real. Las pesadillas cesaron, las voces oscuras se callaron. Su matrimonio comenzó a sanar. Sus hijos empezaron a acercarse nuevamente. Su negocio empezó a prosperar. Y él sabía por qué. No porque él fuera más inteligente de repente, no porque trabajara más duro,
sino porque las ataduras que lo limitaban habían sido rotas. Los lazos que lo atrapaban habían sido cortados. Las cadenas invisibles habían caído. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Has orado y sentido que algo dentro de ti se libera? ¿Has declarado la palabra de Dios y percibido que algo en tu situación cambia, aunque no puedas explicarlo con lógica? Eso es el poder de la oración basada en la palabra de Dios. No es superstición, no es ritual vacío. Es la activación del poder más grande del universo en tu situación específica. Y aquí está la instrucción práctica que quiero darte. No ores el Salmo 91 una sola vez y esperes que todo cambie instantáneamente. Hazlo un estilo de vida. Declara estas verdades sobre tu vida constantemente, porque así como el enemigo ataca constantemente, tú debes declarar la palabra constantemente. Piensa en esto como un escudo. No usas el escudo una sola vez en la batalla. Lo usas continuamente mientras la batalla dura. Y la batalla espiritual no termina hasta que dejas esta tierra. Pero aquí hay buenas noticias. Cada vez que declaras el Salmo 91, cada vez que lo oras con fe, cada vez que lo haces tuyo, estás fortaleciendo tu protección espiritual. Estás cerrando brechas. Estás sellando puertas. Estás construyendo muros que el enemigo no puede penetrar. Y esto tal vez te sorprenda. No estás solo en esta oración. Cuando declaras el Salmo 91, estás uniéndote a millones de creyentes que a lo largo de los siglos han orado estas mismas palabras. Estás entrando en un río de fe que ha fluido por generaciones. Estás añadiendo tu voz a un coro eterno de declaraciones de victoria. Tómate un momento. Cierra los ojos si puedes. Imagina esto. Ve a todas esas personas, en diferentes épocas, en diferentes lugares, en diferentes situaciones, pero todas orando las mismas palabras, todas declarando las mismas verdades, todas rompiendo ataduras, todas siendo liberadas. Y ahora tú eres parte de ese río. Tu voz se une a esas millones de voces. Tu fe se conecta con esa fe ancestral. Tu liberación se enlaza con incontables liberaciones que han ocurrido a través de los siglos. ¿Puedes sentir el poder de eso? ¿Puedes percibir la autoridad que hay en eso? Porque aquí está la verdad. Final de esta primera parte. Tú no estás inventando algo nuevo. Estás activando algo antiguo pero eternamente vigente. Estás usando una llave que ha abierto millones de cerraduras. Estás empuñando una espada que ha ganado incontables batallas. Y esa llave, esa espada, es el Salmo 91, declarado con fe, con autoridad, con la convicción profunda de que Dios cumple su palabra, que sus promesas son verdaderas, que su poder es real. Ahora quiero llevarte más profundo. Quiero que entiendas no solo qué es una atadura espiritual, sino cómo se forma. Porque cuando entiendes cómo el enemigo construye sus cadenas, puedes desarmarlas con mayor efectividad. ¿Alguna vez has visto cómo se forma una telaraña? Es fascinante. La araña no la construye de golpe, la teje hilo por hilo, pacientemente, estratégicamente. Comienza con los hilos estructurales, los que sostendrán toda la red. Luego añade los hilos circulares, los que atraparán a la presa. Y al final, espera a que algo caiga en su trampa. Las ataduras espirituales se forman de manera similar. El enemigo no te ata de un día para otro, lo hace gradualmente. Un pensamiento negativo aquí, una pequeña desobediencia allá, una puerta ligeramente abierta acá. Y antes de que te des cuenta, hay una red completa alrededor de tu vida. Déjame ser más específico. Piensa en una persona que lucha con el miedo. No nació con ese miedo. Algo pasó. Quizá un trauma en la infancia. Quizá una palabra dura de alguien importante. Quizá una experiencia dolorosa que dejó una herida abierta. Y en esa herida, el enemigo plantó una semilla. La semilla del miedo. Al principio, era solo un pensamiento ocasional. ¿Y si pasa algo malo? Pero ese pensamiento creció, se repitió, se fortaleció, y con el tiempo se convirtió en un patrón de pensamientos, un patrón de reacciones, un patrón de decisiones. Y ese patrón se convirtió en una fortaleza mental. Y esa fortaleza
se convirtió en una atadura espiritual. ¿Te suena familiar? ¿Has visto estos patrones en tu propia vida o en la vida de personas que amas? Pero aquí está lo poderoso. Así como las ataduras se forman con el tiempo, también pueden romperse. No siempre instantáneamente, pero sí progresivamente. Y el Salmo 91 es una de las herramientas más poderosas para ese rompimiento. Volvamos a la historia de Tomás. Cuando comenzó a orar el Salmo 91 diariamente, empezó a notar algo. Los pensamientos oscuros que lo visitaban regularmente comenzaron a perder fuerza. Al principio, todavía venían, pero él los enfrentaba con las palabras del Salmo. «No temeré el terror nocturno», declaraba. Y esas palabras tenían poder real. Porque aquí está la clave que quiero que entiendas. Las palabras no son solo sonidos. Las palabras son espíritu. Las palabras crean realidades. Las palabras de Dios, específicamente, tienen poder creador. Cuando Dios habló al principio, sea la luz, luz fue. No porque Dios hizo algo físico, sino porque su palabra tiene poder inherente. Y cuando tú declaras la palabra de Dios sobre tu vida, no estás simplemente expresando un deseo, estás activando poder creador, estás invocando la autoridad del cielo sobre tu tierra, estás trayendo lo invisible a lo visible, estás rompiendo lo que el enemigo construyó con palabras de fe que son más poderosas que cualquier cadena. Detente aquí un momento. Esto es crucial. ¿Lo entiendes? Tu voz tiene poder. Tus declaraciones importan. Lo que dices sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu futuro, tiene peso en el mundo espiritual. Por eso el enemigo trabaja tanto para mantenerte callado, para que no ores, para que no declares, para que no proclames la palabra de Dios sobre tu situación. Porque él sabe que en el momento en que abres tu boca y declaras verdades divinas con fe genuina, sus estructuras comienzan a temblar. Imagina esto. Hay una cárcel invisible alrededor de tu vida. Tiene barrotes que no puedes ver pero que puedes sentir. Y has intentado romperlos con tu propia fuerza. Has empujado, has pateado, has gritado, pero nada funciona. Porque no son barrotes físicos, son espirituales. Pero entonces alguien te da una llave antigua pero efectiva. Y esa llave es la palabra de Dios declarada con fe. Y cuando la usas, cuando la insertas en la cerradura de tu prisión y la giras, algo sucede. Un clic. Las puertas comienzan a abrirse. Los barrotes comienzan a ceder. Y lentamente, paso a paso, declaración a declaración, oración a oración, eres libre. ¿Qué sentiste? ¿Pudiste ver esa imagen en tu mente? ¿Pudiste sentir esa libertad comenzando a manifestarse? Ahora quiero hablarte de algo específico del Salmo 91 que muchos pasan por alto. Habla de diferentes tipos de ataques. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Notas la especificidad? No es un solo tipo de ataque, son múltiples. Terrores nocturnos, flechas diurnas, pestilencia oculta, destrucción a plena luz del día. ¿Por qué esta variedad? Porque el enemigo ataca de diferentes maneras. No usa solo una estrategia. Adapta sus ataques según la persona, según el momento, según la situación. A algunos los ataca con miedo en la noche, cuando están solos, cuando la oscuridad amplifica sus temores. A otros los ataca durante el día, con distracciones, con tentaciones, con situaciones que parecen oportunidades, pero son trampas. Y aquí está la sabiduría del Salmo. Cubre todas las bases, declara protección contra todos los tipos de ataque. No deja espacios abiertos, no deja brechas sin cubrir. Es una protección completa, integral, total. Piensa en esto como un escudo de cuerpo completo. No solo protege tu cabeza, protege tu pecho, tu espalda, tus flancos. Todo tu ser está cubierto cuando vives bajo la sombra del Altísimo y declaras este salmo sobre tu vida. Pero espera, aquí hay algo más que necesitas saber, y esto tal vez te sorprenda. La protección del Salmo 91 no es pasiva. No es solo un escudo que espera que lleguen los ataques, también es ofensiva. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. ¿Notas el lenguaje? Pisar, hollar. No es esconderse, no es huir, es confrontar, es vencer, es aplastar al enemigo bajo tus pies.
Esto es autoridad espiritual, no solo protección, sino poder. Poder para enfrentar al enemigo, poder para derrotar las fuerzas que vienen contra ti, poder para caminar victorioso en medio de la batalla. Y aquí está la promesa más hermosa. Este poder no viene de ti, viene de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Ves la condición? Por cuanto en mí ha puesto su amor. No es magia, no es fórmula, es relación, es amor. Es conocer a Dios no solo como concepto, sino como persona, como Padre, como protector, como libertador. Tomás entendió esto después de semanas orando el Salmo. Entendió que su liberación no era solo por las palabras que decía, sino por la relación que estaba desarrollando con Dios a través de esas palabras. Cada vez que oraba el Salmo, no solo estaba declarando protección, estaba entrando en comunión con quien lo protege. ¿Puedes ver la diferencia? Una cosa es usar el Salmo como si fuera un amuleto. Otra completamente diferente es usarlo como un puente hacia la presencia de Dios. Y cuando entras en esa presencia, cuando desarrollas esa intimidad, cuando pones tu amor en Él, entonces todas las promesas del Salmo se activan. No porque las palabras sean mágicas, sino porque la relación es real. Déjame preguntarte algo personal. ¿Cómo está tu relación con Dios en este momento? No me refiero a si vas a la iglesia o si lees la Biblia ocasionalmente. Me refiero a intimidad real, a comunión profunda, a ese lugar donde tu corazón y el de Dios se encuentran. Porque aquí está la verdad. Puedes orar el Salmo 91 1000 veces, pero si no hay amor genuino por Dios detrás de esas palabras, si no hay relación real, el poder será limitado. No porque Dios no quiera ayudarte, sino porque has reducido su palabra a una fórmula en lugar de verla como una invitación a la intimidad. Tómate un momento, respira profundo y pregúntale a Dios honestamente, ¿cómo está nuestra relación? ¿Te conozco realmente? ¿O solo conozco cosas sobre ti? Porque conocer a Dios y conocer sobre Dios son dos cosas completamente diferentes. Puedes conocer todos los atributos de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Puedes saber todas las doctrinas, todas las teologías. Pero si no lo conoces a Él personalmente, si no has experimentado su presencia, su amor, su voz hablando a tu corazón, entonces te estás perdiendo la esencia de lo que significa ser cristiano. Y el Salmo 91 es, en su esencia, una invitación a esa intimidad. El que habita al abrigo del Altísimo. Habitar, no visitar. Habitar, vivir, permanecer. Hacer tu hogar en la presencia de Dios. ¿Cómo se hace eso prácticamente? No es complicado, pero requiere intención, requiere tiempo, requiere prioridad. Significa que antes de revisar tu teléfono en la mañana, pasas tiempo con Dios. Significa que en medio del día, cuando el estrés te abruma, haces una pausa para conectar con Él. Significa que en la noche, antes de dormir, reflexionas sobre su presencia en tu día. Habitar en el abrigo del Altísimo es hacer de Dios tu realidad constante, no solo tu recurso de emergencia. Y cuando haces eso, cuando vives en esa intimidad continua, entonces las ataduras no pueden sostenerse. Porque las ataduras prosperan en la oscuridad, en la distancia, en el aislamiento. Pero en la presencia de Dios hay luz, hay cercanía, hay comunión. Y en esa luz, las cadenas se vuelven visibles, y lo que se vuelve visible puede ser roto. Tomás descubrió esto. Su liberación no vino solo por orar el Salmo, vino por la intimidad con Dios que el Salmo le ayudó a desarrollar. Cada declaración lo acercaba más, cada palabra lo conectaba más profundamente, y en esa cercanía, las ataduras no pudieron permanecer. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes verte a ti mismo en ese lugar de intimidad constante con Dios? ¿Puedes sentir cómo sería vivir no con miedo, sino con paz? ¿No con ansiedad, sino con confianza? ¿No con ataduras, sino con libertad? Esa es la promesa, esa es la invitación. Y el Salmo 91 es una de las llaves para abrir esa puerta. Pero aquí hay algo más que necesitas saber. La liberación a veces viene con resistencia. El enemigo no suelta fácilmente lo que ha tenido atado por años.
Puede haber una batalla, puede haber resistencia, puede haber momentos donde sientes que nada está cambiando. En esos momentos, no te rindas. Sigue declarando, sigue orando, sigue creyendo. Porque en el mundo espiritual, cada declaración de fe es un golpe a las estructuras del enemigo. Y aunque no lo veas inmediatamente con tus ojos físicos, hay movimiento en el mundo invisible. Es como derribar un árbol grande. Los primeros golpes del hacha parecen no hacer nada. El árbol sigue en pie, sigue imponente, sigue fuerte. Pero con cada golpe, las fibras se debilitan, la estructura se compromete y eventualmente, con un último golpe, el árbol cae. Tus oraciones, tus declaraciones del Salmo 91 son esos golpes. Cada uno importa, cada uno cuenta, cada uno está haciendo daño real a las ataduras que te tienen limitado, aunque todavía no veas el resultado completo. Por eso es crucial la persistencia. No es cuestión de orar una vez y esperar un milagro instantáneo. Es cuestión de establecer un patrón nuevo, un patrón de fe, un patrón de declaración, un patrón de intimidad con Dios. Y ese patrón nuevo eventualmente reemplazará los patrones viejos de atadura, de miedo, limitación. ¿Y qué pasa con las ataduras generacionales? Porque esas son particularmente difíciles. Son cadenas que no colocaste tú, pero que heredaste. Patrones familiares de adicción, de pobreza, de enfermedad, de divorcio, de fracaso. Aquí está la buena noticia. El poder del Salmo 91 también rompe ataduras generacionales, porque cuando declaras protección divina sobre tu vida, no estás solo protegiendo tu presente, estás cortando las cadenas de tu pasado y sellando tu futuro. Es como si fueras parte de una cadena humana. Detrás de ti están tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, y delante de ti están tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y la cadena está atada, cada generación arrastrando las mismas ataduras. Pero cuando tú te paras en medio y declaras la palabra de Dios con autoridad, cuando oras el Salmo 91 con fe genuina, cuando vives en intimidad con Dios, entonces la cadena se rompe. En ti. Y no solo te liberas tú, liberas a las generaciones que vienen detrás de ti. ¿Puedes sentir el peso de eso? ¿Puedes entender la responsabilidad y el privilegio? Tú puedes ser el que rompe la maldición, el que detiene el patrón, el que libera a tu linaje. Y no es solo para ti, es para todos los que vendrán después. Tus hijos no tendrán que luchar con las mismas batallas que tú peleaste. Tus nietos no cargarán las mismas cadenas que tú cargaste, porque tú decidiste pararte firme, declarar la palabra, orar con autoridad y romper lo que ha estado atando a tu familia por generaciones. Esa es la clase de libertad que el Salmo 91 ofrece, no solo individual, generacional, no solo temporal, eterna. Ahora quiero llevarte a un nivel aún más profundo de comprensión, porque hay algo sobre las ataduras espirituales que pocos entienden realmente. Y es esto: las ataduras no solo te limitan externamente, te transforman internamente. ¿Qué quiero decir con esto? Déjame explicártelo con una historia. Había una mujer llamada Elena. Vivía en una ciudad grande, trabajaba como enfermera, amaba su profesión, pero algo dentro de ella estaba quebrado. Cada relación que iniciaba terminaba de la misma manera. Ella saboteaba la cercanía. Cuando alguien se acercaba demasiado, cuando alguien mostraba amor genuino, ella construía muros, creaba conflictos, encontraba razones para alejarse. Y lo peor era que ella sabía que lo hacía. Veía el patrón, lo odiaba, pero no podía detenerlo. Era como si algo más fuerte que su voluntad tomara control cada vez que la intimidad se acercaba. ¿Te suena familiar? ¿Has experimentado patrones en tu vida que odias pero que no puedes romper? Un día, Elena visitó a una consejera cristiana, y después de varias sesiones, algo salió a la luz. Cuando Elena tenía 7 años, su padre abandonó la familia sin explicación. Un día estaba ahí, al siguiente había desaparecido, y en la mente de esa niña de 7 años se plantó una semilla. Las personas que amas abandonan. Mejor no dejes que nadie se acerque demasiado. Esa semilla creció, se convirtió en creencia. Esa creencia se convirtió en patrón.
ese patrón se convirtió en fortaleza, y esa fortaleza se convirtió en atadura. Una atadura que controlaba sus relaciones 30 años después. Pero aquí está lo poderoso. Las ataduras pueden ser rotas, pero primero necesitan ser identificadas. Necesitas ver de dónde vienen. Necesitas entender cuándo entraron, porque no puedes romper lo que no puedes ver. Y aquí es donde la oración del Salmo 91 toma una dimensión nueva. No es solo protección contra ataques externos, es también liberación de prisiones internas. Piensa en esto por un momento. El Salmo dice: Él te librará del lazo del cazador. Un lazo es una trampa, y las trampas más efectivas no son las que te mantienen físicamente cautivo. Son las que capturan tu mente, tu corazón, tu identidad. Elena comenzó a orar el Salmo 91 bajo la guía de su consejera. Pero no lo oró mecánicamente, lo oró con intención. Cuando llegaba a la parte que dice, Él te librará del lazo del cazador, ella añadía mentalmente, líbrame del lazo del abandono, líbrame del lazo del rechazo, líbrame del miedo a la intimidad. ¿Notas lo que hizo? Personalizó la oración. La hizo específica a su situación. Y eso es exactamente lo que debes hacer tú también. Porque aquí está la verdad. El Salmo 91 es un marco general de protección y liberación, pero tú debes aplicarlo a tus ataduras específicas, a tus lazos particulares, a las áreas donde el enemigo te ha tenido cautivo. Detente aquí, toma un momento. Pregúntate honestamente, ¿cuáles son mis ataduras específicas? ¿Qué patrones se repiten en mi vida sin importar cuánto intente cambiarlos? ¿Qué miedos me paralizan? ¿Qué mentiras he creído sobre mí mismo que limitan lo que Dios quiere hacer en mí? Estas no son preguntas fáciles. Requieren honestidad brutal. Requieren vulnerabilidad. Requieren que bajes las defensas y mires directamente a las áreas rotas de tu vida. Pero esta honestidad es el primer paso hacia la libertad. Porque no puedes ser libre de algo que no estás dispuesto a reconocer. Elena hizo ese trabajo difícil. Reconoció su patrón, identificó su raíz, y entonces comenzó a declarar la palabra de Dios específicamente sobre esa área. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Los muros que había construido durante décadas comenzaron a agrietarse. La fortaleza mental que protegía su corazón comenzó a debilitarse. No fue fácil. Hubo resistencia interna, porque esas defensas, aunque dañinas, también habían sido su protección durante años. Había aprendido a vivir con ellas. Se habían vuelto familiares. Y lo familiar, aunque doloroso, siempre parece más seguro que lo desconocido. ¿Has sentido eso? ¿Has sentido ese miedo de ser libre porque la libertad significa entrar en territorio desconocido? Pero aquí está la promesa del Salmo 91. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra es seguridad, es protección, pero también es un lugar donde puedes ser vulnerable, donde puedes bajar las defensas, donde puedes ser sanado. Porque bajo la sombra de Dios, nada puede tocarte sin su permiso, y lo que Él permite pasar, lo permite con propósito, para sanarte, para fortalecerte, para transformarte. Imagina esto. Has vivido toda tu vida con armadura puesta. Una armadura que construiste para protegerte del dolor, del rechazo, de la desilusión. Pero esa armadura se ha vuelto tan pesada que apenas puedes moverte. Y lo peor, aunque te protege del dolor, también te impide experimentar el amor, la alegría, la conexión genuina. Pero entonces entras bajo la sombra del Omnipotente, y en ese lugar seguro puedes comenzar a quitarte la armadura, pieza por pieza, no porque seas débil, sino porque estás protegido de una manera mejor, no por tus defensas, sino por su presencia. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes verte quitándote esa armadura pesada? ¿Puedes sentir el alivio, la libertad, aunque también el miedo de estar tan expuesto? Ese es el proceso de liberación. Y el Salmo 91 es la declaración que te sostiene durante ese proceso.
Porque cada vez que el miedo intenta convencerte de que vuelvas a ponerte la armadura, tú declaras: no temeré el terror nocturno. Cada vez que la duda susurra que estás indefenso, tú proclamas: Él me cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas estaré seguro. Elena descubrió que la verdadera protección no venía de sus muros emocionales, venía de la presencia de Dios. Y mientras más oraba el Salmo 91, más podía bajar sus defensas, más podía ser vulnerable, más podía abrirse al amor que tanto anhelaba, pero que tanto temía. Y después de meses de este proceso, conoció a alguien, un hombre bueno. Y cuando el patrón viejo intentó activarse, cuando el impulso de sabotear la relación surgió, ella tenía una nueva herramienta. Tenía la palabra, tenía el salmo, tenía la intimidad con Dios que había desarrollado. Y el patrón no pudo sostenerse, porque ahora había un patrón más fuerte, un patrón de fe, un patrón de declaración, un patrón de confianza en Dios. Hoy, Elena está casada, felizmente casada. Y cuando mira atrás, no puede creer que fue la misma persona que saboteaba cada relación. Porque no lo es. Ha sido transformada. No por esfuerzo propio, sino por el poder de Dios activado a través de su palabra, declarada con fe. ¿Qué harías tú si supieras que hay libertad disponible, que hay transformación posible? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para alcanzarla? Porque aquí está la realidad. La libertad tiene un precio, no un precio monetario, pero un precio de compromiso, de persistencia, de honestidad, de vulnerabilidad ante Dios. Tienes que estar dispuesto a mirar tus ataduras de frente. Tienes que estar dispuesto a identificar las raíces. Tienes que estar dispuesto a hacer el trabajo interno que la liberación requiere. Pero aquí está la buena noticia. No lo haces solo. Dios está contigo en cada paso. Su espíritu te guía, su palabra te sostiene, su presencia te protege mientras el proceso de liberación ocurre. Y el Salmo 91 es como un mapa en ese viaje. Te muestra dónde estás, te recuerda quién te protege, te declara el destino hacia el cual te diriges. Ahora déjame hablarte de algo que tal vez no esperabas. Las ataduras espirituales no solo afectan tu vida personal, también afectan tu propósito. Cada persona nace con un diseño divino, un propósito específico, un llamado único. Hay cosas que solo tú puedes hacer, personas que solo tú puedes alcanzar, impacto que solo tú puedes crear. Pero las ataduras te mantienen limitado, te mantienen enfocado en sobrevivir en lugar de prosperar. Te mantienen luchando con patrones viejos en lugar de cumplir tu diseño nuevo. Y el enemigo sabe esto, por eso ataca tan ferozmente, no porque seas débil, sino porque eres peligroso para su reino cuando caminas en libertad y en propósito. Piensa en esto. Si pudieras ver tu vida desde la perspectiva de Dios, si pudieras ver todo lo que Él diseñó para ti, todo el impacto que estás destinado a tener, te quedarías asombrado. Te darías cuenta de que las batallas que enfrentas no son aleatorias, son estratégicas. El enemigo está tratando de detenerte antes de que llegues a tu destino completo. Pero cuando rompes las ataduras, cuando te liberas de los patrones limitantes, cuando comienzas a caminar en la plenitud de quien Dios diseñó que fueras, entonces tu vida toma una dimensión completamente nueva. Elena no solo encontró libertad en sus relaciones personales, también encontró libertad en su propósito. Descubrió que su experiencia de dolor y sanidad la equipaba para ayudar a otros. Comenzó un ministerio para mujeres que luchan con patrones relacionales destructivos, y hoy cientos de mujeres han encontrado libertad a través de su testimonio y su guía. ¿Ves cómo funciona? Tu liberación no es solo para ti, es también para todos aquellos que alcanzarás cuando camines libre. Y aquí está otra revelación poderosa. El Salmo 91 no solo habla de protección y liberación individual, también habla de impacto.
Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esto no es lenguaje defensivo, es lenguaje ofensivo, es autoridad, es dominio, es victoria no solo sobre lo que te ataca, sino sobre las fuerzas que atacan a otros. Cuando caminas en la libertad y autoridad que este salmo declara, no solo estás protegido, también te conviertes en libertador de otros, en protector de otros, en alguien que puede extender su mano y ayudar a otros a salir de sus propias prisiones. Respira profundo. ¿Puedes ver esa versión de ti mismo? No solo libre, sino siendo instrumento de libertad para otros. No solo protegido, sino siendo fuente de protección para tu familia, tus amigos, tu comunidad. Esa es la visión completa, esa es la promesa total. Y el Salmo 91 es la declaración que te lleva de donde estás a donde Dios diseñó que estuvieras. Pero aquí está el siguiente nivel de entendimiento, y esto es crucial. La liberación no es un evento único, es un proceso continuo, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde la batalla espiritual es constante. No es que te liberes una vez y nunca más tengas que preocuparte, es que desarrollas un estilo de vida de libertad, un estilo de vida donde constantemente declaras la palabra, constantemente vigilas las puertas de tu corazón, constantemente caminas en intimidad con Dios. Es como mantener un jardín. No lo arreglas una vez y lo olvidas, lo cuidas constantemente, quitas las malas hierbas cuando aparecen, riegas las plantas buenas, proteges el perímetro, y con ese cuidado constante, el jardín florece. Tu vida espiritual es igual, necesita atención constante, y el Salmo 91 puede ser parte de tu rutina diaria de mantenimiento espiritual. Imagina comenzar cada día declarando estas verdades. Antes de que el mundo te bombardee con sus demandas, con sus presiones, con sus tentaciones, tú estableces tu fundamento. Declaras tu protección, recuerdas tu identidad, te conectas con tu protector, y al final del día, antes de dormir, vuelves a declarar el Salmo. Revisas tu día, identificas cualquier brecha que necesite ser cerrada, cualquier ataque que necesite ser rechazado, cualquier área que necesite mayor protección. Esto no es legalismo, es sabiduría, es ser proactivo en tu vida espiritual en lugar de reactivo. Elena desarrolló esta práctica y encontró que los días donde comenzaba con el Salmo 91 eran diferentes. Tenía más paz, más claridad, más resistencia ante las tentaciones, más discernimiento ante las situaciones. No era magia, era simplemente que había establecido su fundamento correctamente. Había activado las promesas de Dios sobre su día antes de que el día comenzara. ¿Y qué pasa cuando olvidas? ¿Qué pasa en los días donde no oras, donde no declaras, donde permites que la urgencia de la vida te distraiga de lo importante? No te condenes, simplemente regresa. La gracia de Dios es suficiente. Su misericordia es nueva cada mañana, y el Salmo 91 está siempre disponible. Nunca es demasiado tarde para declararlo sobre tu día, sin importar qué hora sea, porque aquí está la verdad hermosa. Dios no está esperando tu perfección, está esperando tu disponibilidad, tu corazón abierto, tu fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza. Y cuando vienes a Él, cuando abres su palabra, cuando declaras sus promesas, Él se encuentra contigo. Sin importar cuánto tiempo haya pasado, sin importar cuántas veces hayas fallado antes. Él siempre está listo para restaurar, para proteger, para liberar. Tómate un momento. Si has estado luchando, si has estado cargando ataduras durante años, si has intentado liberarte por tu cuenta y has fallado repetidamente, escucha esto. Hay esperanza, hay poder disponible, hay libertad esperándote. No porque seas lo suficientemente fuerte, sino porque Dios es lo suficientemente poderoso. No porque lo merezcas, sino porque Él es misericordioso. No porque hayas hecho todo bien, sino porque Él es fiel incluso cuando nosotros somos infieles. Y el Salmo 91 es su invitación a entrar en esa libertad, a experimentar esa protección, a caminar en esa autoridad. Pero necesitas dar el paso. Necesitas abrir tu boca y declarar. Necesitas abrir tu corazón y creer. Necesitas abrir tu vida y permitir que su poder fluya. ¿Lo harás? ¿Tomarás esa decisión hoy?
¿Declararás guerra contra las ataduras que te han limitado? ¿Invocarás el poder de Dios a través de su palabra? Porque cuando lo hagas, cuando realmente lo hagas con fe genuina, con compromiso real, con expectativa sincera, entonces comenzarás a ver cambios. Tal vez no todos a la vez, tal vez gradualmente, pero cambios reales, libertad real, transformación real. Y un día mirarás atrás y no podrás creer que fuiste esa persona atada, limitada, derrotada, porque ya no lo serás. Habrás sido transformado por el poder de Dios, activado a través de su palabra declarada con fe. Ahora quiero revelar algo que cambiará tu perspectiva completamente. Algo sobre el Salmo 91 que va más allá de la protección personal. Algo que toca el corazón mismo de quién es Dios y cómo Él ve tu vida. Escucha estas palabras del Salmo con atención renovada. Porque ha puesto en mí su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Notaste algo? No dice porque ha sido perfecto. No dice porque nunca ha fallado. No dice porque ha ganado mi favor. Dice porque ha puesto en mí su amor. Aquí está la verdad transformadora. La liberación no viene por tu perfección, viene por tu amor hacia Dios, por tu elección de confiar en Él, por tu decisión de conocerlo no solo como concepto teológico, sino como Padre, como protector, como el centro de tu vida. Y eso lo cambia todo, porque significa que no tienes que arreglarte primero para ser libre, no tienes que merecer la protección, no tienes que ganar la liberación, simplemente tienes que venir a Él, amarlo, conocerlo, y en esa intimidad Él se encarga de todo lo demás. Déjame mostrarte esto a través de otra historia. Había un hombre llamado David, no el David de la Biblia, sino un David moderno. Luchaba con una adicción que había destruido su matrimonio, su carrera, su dignidad. Durante años había intentado vencerla. Había probado programas, había hecho promesas, había fallado una y otra vez. Y cada vez que fallaba, la vergüenza lo hundía más profundo. Se alejaba de Dios porque sentía que no merecía acercarse. Creía que primero tenía que limpiarse para poder venir a la presencia divina. ¿Suena familiar? ¿Has sentido esa vergüenza que te aleja justo cuando más necesitas acercarte? Un día, David tocó fondo, completamente, y en ese lugar de desesperación total, hizo algo diferente. En lugar de intentar arreglarse primero, en lugar de prometer que esta vez sería distinto, simplemente clamó a Dios. No con palabras elegantes, no con promesas que sabía que no podría cumplir, solo con honestidad brutal. Dios, estoy roto, estoy derrotado, no puedo hacerlo solo. Si no me ayudas, estoy perdido. Y entonces, guiado por algo que no podía explicar, abrió su Biblia, y sus ojos cayeron en el Salmo 91, y comenzó a leerlo. Y cuando llegó a la parte que dice, «Porque ha puesto en mí su amor», algo se rompió dentro de él. Se dio cuenta de que Dios no estaba esperando que él se arreglara. Dios estaba esperando que él viniera, tal como estaba, roto, adicto, derrotado, pero con amor, con anhelo, con fe, aunque fuera del tamaño de un grano de mostaza. Y en ese momento, David tomó una decisión. No prometió nunca volver a caer. No juró que cambiaría de la noche a la mañana. Simplemente decidió poner su amor en Dios. Decidió conocerlo. Decidió confiar en que Dios cumpliría su promesa. Yo también lo libraré. ¿Puedes ver la diferencia? No es esfuerzo religioso, es relación sincera. No es tratar más fuerte, es confiar más profundamente. Y David comenzó a orar el Salmo 91 todos los días, múltiples veces al día, especialmente en los momentos donde la tentación era más fuerte. Y algo extraordinario comenzó a suceder. La adicción no desapareció instantáneamente, pero algo más importante sucedió primero. La vergüenza comenzó a perder su poder. Porque cada vez que David oraba el Salmo, era recordado de algo crucial. Dios no lo había rechazado. Dios no lo había abandonado.
Dios estaba con él en la batalla, y esa verdad le dio fuerzas que nunca había tenido antes. Fuerzas no de voluntad propia, sino de gracia divina. Y poco a poco, día a día, oración a oración, la adicción comenzó a soltar su agarre. Hubo recaídas, hubo momentos difíciles, pero David ya no huía de Dios cuando fallaba, corría hacia Él. Y en ese correr constante hacia la presencia divina, encontró la liberación que había buscado durante años por otros medios. Detente aquí. Esto es crucial para tu propia liberación. ¿A dónde corres cuando fallas? ¿Te alejas de Dios avergonzado? ¿O corres hacia Él sabiendo que Él es tu refugio, tu fortaleza, tu libertador? Porque aquí está la trampa del enemigo. Él te tienta, y cuando caes, te llena de vergüenza. Y esa vergüenza te aleja de la única fuente de liberación. Es una estrategia brillante en su maldad. Ataca, y luego usa el resultado del ataque para mantenerte alejado de tu defensa. Pero el Salmo 91 rompe ese ciclo, porque declara que tu protección no depende de tu perfección, depende de tu posición. Y tu posición es al abrigo del Altísimo. Y puedes volver a esa posición en cualquier momento, después de cualquier caída, después de cualquier falla. No porque lo merezcas, sino porque Dios es misericordioso, porque su amor no cambia, porque su compromiso contigo no está basado en tu desempeño, sino en su carácter. Imagina esto. Un niño pequeño está aprendiendo a caminar. Se cae una y otra vez. ¿Se enoja el padre con el niño por caer? Lo rechaza. ¿Le dice que no vuelva hasta que aprenda a caminar perfectamente? No. El padre extiende sus brazos, anima al niño, lo levanta cuando cae, celebra cada pequeño paso de progreso, porque el padre no está enfocado en la caída, está enfocado en el crecimiento. Así es Dios contigo. Él no está esperando tu perfección, está comprometido con tu transformación, y esa transformación es un proceso donde las caídas son parte del aprendizaje, no el final del viaje. Y el Salmo 91 es la declaración que te sostiene durante todo ese proceso, porque te recuerda constantemente que estás protegido, que estás siendo librado, que Dios está contigo, que el resultado final ya está asegurado por su promesa, no por tu capacidad. David entendió esto, y esa comprensión fue lo que finalmente rompió la atadura. No fue tratar más fuerte, fue confiar más profundamente. No fue prometer más veces, fue descansar en las promesas de Dios. Y hoy, David lleva años libre. No porque sea más fuerte que antes, sino porque conoce su debilidad y conoce la fortaleza de Dios. Y ha aprendido a correr hacia Dios, no a alejar de Él, en cada momento de necesidad. ¿Qué sentiste? ¿Pudiste conectar con esa historia? ¿Hay áreas en tu vida donde has estado tratando de arreglarte primero antes de venir a Dios? Porque aquí está la invitación que Dios te hace a través del Salmo 91. Ven tal como estás, con tus ataduras, con tus fallas, con tus quebrantos. Ven y habita en su abrigo. Y desde ese lugar de intimidad, desde ese lugar de amor, desde ese lugar de conocimiento mutuo, Él hará lo que tú no puedes hacer. Te librará, te levantará, te transformará. Ahora quiero hablarte sobre otro aspecto poderoso del Salmo 91, la protección familiar. El Salmo dice, no vendrá a ti mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Notaste? No dice solo ti, dice tu morada, tu casa, tu familia, todo lo que está bajo tu cobertura. Esto significa que cuando tú oras el Salmo 91, cuando tú caminas en intimidad con Dios, cuando tú habitas en su abrigo, hay una cobertura que se extiende, no solo sobre ti, sino sobre todos los que están conectados contigo. Tu familia recibe protección por tu intercesión. Tus hijos son cubiertos por tu fe. Tu cónyuge es guardado por tu oración. Tu hogar es sellado por tus declaraciones. ¿Puedes ver la responsabilidad y el privilegio en esto? No solo eres responsable de tu propia vida espiritual, también eres un sacerdote en tu hogar, un intercesor, un guardián espiritual. Y el Salmo 91 es una de las herramientas más poderosas para cumplir ese rol. Porque cuando lo declaras sobre tu familia, estás activando protección divina.
Estás cerrando puertas al enemigo. Estás abriendo ventanas de bendición. Piensa en tu hogar en este momento. Hay batallas, hay conflictos, hay ataques, hay enfermedades, hay confusión, hay distanciamiento. Estas cosas no son solo problemas naturales, tienen raíces espirituales y necesitan soluciones espirituales. Y una de las soluciones más poderosas es la intercesión basada en el Salmo 91. Déjame mostrarte cómo hacer esto prácticamente. Cuando ores el Salmo, no lo hagas solo por ti. Visualiza a cada miembro de tu familia. Menciona sus nombres. Declara protección específica sobre cada uno. Señor, así como tú me cubres, cubre a mi esposa. Así como me libras del lazo del cazador, libra a mis hijos. Así como no permitirás que mal me sobrevenga, no permitas que mal sobrevenga a mi hogar. ¿Ves cómo funciona? Estás tomando las promesas generales y haciéndolas específicas. Estás aplicando la palabra a situaciones concretas, y eso activa poder concreto. Una madre llamada Rosa hizo exactamente esto. Tenía un hijo adolescente que se había alejado. Malas influencias, malas decisiones, camino peligroso. Y ella estaba desesperada. Intentó hablar con él, intentó controlar sus salidas, intentó todo lo que una madre puede intentar, pero nada funcionaba. Él se alejaba más. Entonces alguien le enseñó sobre el Salmo 91, y Rosa comenzó a orarlo específicamente por su hijo, todos los días, múltiples veces al día, declarando protección sobre él aunque él no estuviera físicamente en casa, declarando que los ángeles lo guardaban aunque él anduviera en lugares peligrosos. Y algo comenzó a cambiar. No inmediatamente, pero gradualmente. El hijo comenzó a tener encuentros que no podía explicar. Situaciones donde debió ser herido, pero algo lo protegió. Momentos donde estuvo a punto de tomar decisiones destructivas, pero algo lo detuvo. Y lentamente, esos encuentros lo fueron despertando. Lo fueron haciendo consciente de que alguien, lo estaba cuidando. Y eventualmente, regresó. No solo a casa, regresó a Dios, regresó a sí mismo. Y cuando Rosa le preguntó qué había pasado, él dijo algo que la estremeció. Mamá, durante todo ese tiempo sentía que alguien oraba por mí. No podía escapar de esa sensación. Era como si estuviera rodeado, protegido, aunque yo no quisiera estarlo. ¿Puedes ver el poder de la intercesión? Tu oración crea una atmósfera espiritual alrededor de las personas que amas. Y aunque ellos elijan el camino equivocado, tu oración limita el daño. Cierra puertas a la destrucción completa. Mantiene una puerta abierta para el retorno. Esto no es manipulación espiritual. Esto es amor expresado a través de intercesión. Es tu fe actuando en favor de aquellos que temporalmente no tienen fe por sí mismos. Y el Salmo 91 es perfectamente diseñado para esta clase de intercesión, porque no solo pide protección, la declara. No solo espera liberación, la proclama como hecho consumado basado en las promesas de Dios. Tómate un momento. Piensa en las personas que amas. Tus hijos, tu cónyuge, tus padres, tus hermanos, tus amigos cercanos. ¿Hay batallas en sus vidas? ¿Hay áreas donde necesitan protección? ¿Hay ataduras que necesitan ser rotas? Tú puedes interceder. Tú puedes declarar el Salmo 91 sobre sus vidas. Y tu intercesión tiene poder. Poder real. Poder que cambia situaciones en el mundo espiritual que eventualmente se manifiestan en el mundo natural. Pero aquí está algo más que necesitas entender. La intercesión efectiva requiere persistencia. No es una oración de una vez, es un compromiso continuo. Rosa oró por su hijo durante 2 años antes de ver el cambio completo. 2 años de declaraciones diarias, 2 años de guerra espiritual, 2 años de fe cuando las circunstancias no mostraban progreso visible. Pero ella no se rindió, porque sabía algo crucial. Sabía que en el mundo espiritual algo estaba sucediendo. Aunque sus ojos naturales no lo vieran, su espíritu lo sabía, y esa certeza la mantuvo orando. ¿Tienes esa clase de persistencia, esa clase de fe? ¿O te rindes después de unas pocas oraciones si no ves resultados inmediatos? Porque aquí está la verdad. Las batallas grandes requieren intercesión grande.
Las ataduras fuertes requieren declaraciones consistentes. Las fortalezas establecidas requieren guerra espiritual persistente. Pero la promesa permanece. Dios escucha, Dios actúa, y su palabra no regresa vacía. Cada oración cuenta, cada declaración importa, cada intercesión hace diferencia. Y cuando finalmente ves el fruto, cuando finalmente ves la liberación, cuando finalmente ves la transformación, entonces entiendes. Entiendes que cada día de oración valió la pena. Cada declaración del Salmo 91 contribuyó al resultado. Cada momento de persistencia fue inversión en el milagro. Y aquí está la belleza final. Cuando oras por otros, tú también eres transformado. Porque la intercesión te mantiene conectado con Dios, te mantiene en su presencia, te mantiene en fe, y en ese lugar tú también eres protegido, librado, transformado. Es un círculo hermoso. Intercedes por otros y en el proceso tu propia fe crece, tu propia intimidad con Dios se profundiza, tu propia autoridad espiritual se fortalece. Y entonces no solo traes liberación a otros, también caminas en mayor libertad tú mismo. No solo proteges a tu familia, también experimentas mayor protección. No solo declaras el salmo sobre otros, también vives en la plenitud de sus promesas. Respira profundo. ¿Estás comenzando a ver la imagen completa? El Salmo 91 no es solo un texto hermoso, es un estilo de vida, es una declaración de guerra, es una proclamación de victoria, es una cobertura total para ti y todos los que están bajo tu cuidado. Y ahora llegamos al corazón final de este mensaje, al lugar donde todo se une, donde la comprensión se convierte en acción, donde la verdad se transforma en experiencia vivida. Porque puedes saber todo sobre el Salmo 91, puedes entender teológicamente su poder, puedes apreciar intelectualmente sus promesas, pero hasta que no lo hagas tuyo, hasta que no lo vivas, hasta que no permitas que estas palabras antiguas respiren vida nueva en tu situación presente, permanecerá como conocimiento en lugar de convertirse en experiencia. Y Dios no te llamó simplemente a conocer sobre Él, te llamó a conocerlo, a experimentarlo, a vivir en la realidad de su presencia, su protección, su poder libertador. Entonces, déjame preguntarte algo directamente. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Cerrarás esto como información interesante y volverás a tu vida tal como está? ¿O tomarás una decisión que cambiará todo? Porque aquí está la verdad. Este momento es una encrucijada, un punto de decisión. Y lo que decidas ahora determinará si las próximas semanas, meses, años, serán más de lo mismo o el comienzo de algo completamente nuevo. Piensa en todas las historias que has escuchado. Tomás el carpintero, liberado del tormento nocturno. Elena la enfermera, libre de patrones destructivos en relaciones. David, victorioso sobre la adicción que casi lo destruye. Rosa, viendo a su hijo regresar del camino peligroso. ¿Qué tenían todos ellos en común? No eran perfectos, no tenían todas las respuestas, no eran especialmente fuertes o talentosos, pero todos tomaron una decisión. La decisión de creer, la decisión de declarar, la decisión de confiar en que Dios cumpliría su palabra en sus vidas específicas. Y esa decisión lo cambió todo. Ahora es tu turno, tu momento, tu oportunidad de pararte en fe y declarar que las ataduras terminan aquí, que los patrones destructivos se rompen hoy, que la limitación cede lugar a la libertad, que el miedo es reemplazado por fe. Pero déjame ser completamente honesto contigo. Esto no será fácil. Habrá resistencia. El enemigo no suelta fácilmente lo que ha controlado durante años. Habrá momentos donde dudarás, donde sentirás que nada está cambiando, donde la tentación será volver a los patrones viejos porque al menos son familiares. En esos momentos recuerda esto: la batalla más difícil es siempre justo antes de la victoria.
El enemigo pelea más duro cuando sabe que está a punto de perder. La oscuridad es más intensa justo antes del amanecer. Y en esos momentos difíciles, el Salmo 91 será tu ancla. Será la verdad que sostienes cuando tus emociones gritan mentiras. Será la promesa que declaras cuando las circunstancias sugieren desesperanza. Será tu fortaleza cuando te sientas débil. Imagina esto conmigo. Estás en medio de una tormenta, vientos violentos, olas enormes. Barca se sacude y tienes miedo. Miedo real, comprensible. Pero entonces recuerdas, hay un ancla, y esa ancla no está dentro de la barca donde puede ser movida por la tormenta. Está fuera de la barca, profundamente clavada en el fondo del océano, en roca sólida que la tormenta no puede mover. Y mientras la barca se sacude, mientras las olas golpean, mientras el viento aúlla, la cadena conectada a esa ancla te mantiene. No evita la sacudida, pero evita que seas arrastrado. Evita que te hundas. Evita que pierdas tu posición. El Salmo 91 es esa ancla. Las promesas de Dios son esa roca sólida, y cuando las circunstancias de tu vida sacuden tu barca, cuando las emociones te abruman como olas, cuando los pensamientos oscuros aúllan como viento, tú tienes algo que te sostiene. No porque la tormenta no sea real, sino porque tu ancla es más real. No porque no sientas el sacudón, sino porque sabes que no puedes ser arrastrado más allá de donde Dios permite. Y aquí está la promesa final, la más hermosa de todas. Después de la tormenta viene la calma. Después de la noche viene el amanecer. Después de la batalla viene la victoria. Y no solo sobrevives, emerges transformado, más fuerte, más sabio, más profundamente conectado con Dios. Porque las batallas no son solo obstáculos, son también oportunidades. Oportunidades de ver el poder de Dios manifestarse. Oportunidades de desarrollar fe más profunda. Oportunidades de convertirte en la persona que Dios diseñó que fueras. Tomás, después de su liberación, no solo volvió a ser el carpintero que era, se convirtió en algo más. Un hombre que conocía a Dios no solo en teoría, sino en experiencia. Un hombre cuya fe había sido probada y encontrada genuina. Un hombre que podía testificar del poder libertador de Dios no por lo que había leído, sino por lo que había vivido. Y eso lo transformó no solo internamente, sino externamente. Su matrimonio no solo se restauró, floreció. Su relación con sus hijos no solo mejoró, se profundizó. Su negocio no solo sobrevivió, prosperó. Porque un hombre libre de ataduras puede prosperar en formas que un hombre atado nunca puede. ¿Puedes verte a ti mismo en ese lugar? Libre, completo, caminando en la plenitud de tu diseño divino, no perfecto, pero libre, no sin desafíos, pero con la fortaleza y autoridad para enfrentarlos, no sin batallas, pero con las armas y la fe para vencerlas. Esa es la vida que Dios tiene para ti. Esa es la promesa del Salmo 91, vivida completamente. Y está disponible, hoy, ahora, para ti. Pero requiere tu decisión, tu compromiso, tu fe en acción. Entonces permíteme guiarte en algo práctico, algo concreto que puedes hacer empezando hoy mismo. Primero, identifica tus ataduras específicas. Sé honesto, brutalmente honesto. ¿Qué patrones se repiten en tu vida? ¿Qué miedos te paralizan? ¿Qué adicciones te controlan? ¿Qué heridas del pasado siguen sangrando en tu presente? Escríbelas. Si es necesario, nómbralas, porque no puedes romper lo que no identificas. Segundo, arrepiéntete de cualquier puerta que hayas abierto. Quizá no fue intencional, quizá fue en un momento de debilidad o dolor, pero reconoce dónde el enemigo ganó acceso a tu vida y cierra esas puertas con arrepentimiento genuino, no con condenación,
con humildad y la confianza de que la sangre de Jesús limpia todo pecado. Tercero, haz un compromiso de orar el Salmo 91 diariamente, no mecánicamente, no como ritual vacío, sino con intención, con fe, con la expectativa de que Dios cumplirá cada promesa contenida en él. Hazlo en la mañana para establecer tu protección para el día. Hazlo en la noche para sellar tu descanso. Cuarto, personaliza la oración. Cuando declares, Él te librará del lazo del cazador, nombra tus lazos específicos. Cuando proclames, no temerás el terror nocturno, identifica tus terrores específicos. Haz la palabra específica a tu situación. Quinto, declara el salmo sobre tu familia. Menciona nombres, visualiza rostros. Cubre a cada persona con las promesas de Dios. Sé el sacerdote de tu hogar, el intercesor, el guardián espiritual. Sexto, busca comunidad. No pelees esta batalla solo. Encuentra hermanos y hermanas en Cristo que puedan orar contigo, animarte, sostenerte cuando te sientas débil. La batalla espiritual no fue diseñada para ser peleada en aislamiento. Séptimo, permanece persistente. No te rindas después de una semana o un mes. Dale tiempo al proceso. La transformación profunda no sucede de la noche a la mañana, pero sucede paso a paso, oración a oración, declaración a declaración. Y octavo, testifica. Cuando veas los cambios, cuando experimentes la liberación, cuando vivas la protección, compártelo. Tu testimonio no es solo para ti, es para todos aquellos que necesitan esperanza, que necesitan saber que la libertad es posible, que Dios todavía hace milagros. ¿Puedes comprometerte con estos pasos? ¿Puedes hacer de esto no solo una buena idea, sino un estilo de vida? Porque aquí está la visión final que quiero dejarte. Imagina tu vida un año desde ahora. Imagina que has sido fiel en declarar el Salmo 91 diariamente, que has caminado en intimidad creciente con Dios, que has peleado la batalla de fe consistentemente. ¿Cómo te ves? Las ataduras que hoy te limitan están rotas. Los miedos que hoy te paralizan han perdido su poder. Los patrones destructivos que hoy se repiten han sido reemplazados por patrones de vida. Tu familia está protegida. Tu hogar está sellado. Tu futuro está asegurado no en tus manos, sino en las manos de Dios. Y no solo eso, te ves a ti mismo ayudando a otros, compartiendo lo que aprendiste, guiando a otros hacia la libertad que tú encontraste, siendo instrumento de Dios para romper las cadenas de otros, así como Él rompió las tuyas. Esa es la vida que te espera, esa es la promesa, esa es tu destino en Cristo, pero tienes que caminar hacia ella. Un paso a la vez, una oración a la vez, una declaración de fe a la vez. Y aquí está la verdad hermosa que cerrará este mensaje. No caminas solo. Nunca lo has hecho. Dios ha estado contigo desde el principio. Ha estado esperando este momento, este punto de decisión, este instante donde finalmente dices sí a su invitación de libertad completa. Y cuando dices ese sí, cuando tomas esa decisión, cuando haces ese compromiso, todo el cielo se moviliza. Los ángeles reciben órdenes, las fuerzas espirituales se alinean, el poder de Dios se activa y lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Porque cuando Dios promete algo, lo cumple. Cuando declara protección, protege. Cuando ofrece liberación, libera. No porque nosotros seamos dignos, sino porque Él es fiel. Y el Salmo 91 es su compromiso escrito contigo, su contrato divino, su promesa inquebrantable. Cada palabra es verdad, cada declaración es garantía, cada versículo es una llave que abre puertas que han estado cerradas durante años. Tómate este momento final, respira profundo,
y permite que todo lo que has escuchado se asiente en tu corazón. No en tu mente solo, en tu corazón, en lo más profundo de tu ser. Siente el peso de las cadenas que has cargado. Reconoce cuánto tiempo has vivido limitado. Admite cuánto anhelas la libertad verdadera. Y ahora, imagina esas cadenas comenzando a agrietarse. Escucha el sonido de eslabones rompiéndose. Siente el alivio de peso siendo levantado. Visualiza la luz entrando en áreas que han estado oscuras durante demasiado tiempo. Eso no es solo imaginación, es profecía. Es la realidad que te espera cuando tomas la decisión de vivir bajo la cobertura del Salmo 91. Cuando haces del Altísimo tu morada, cuando permaneces bajo su sombra, cuando declaras su palabra sobre tu vida con fe inquebrantable. Y aquí está mi oración final por ti. Que este no sea simplemente el final de un mensaje, que sea el comienzo de una jornada hacia libertad completa, hacia protección sobrenatural, hacia la vida abundante que Jesús prometió. Que cada mañana cuando abras tus ojos, el Salmo 91 sea tu primera declaración. Que cada noche cuando cierres tus ojos, sea tu última proclamación. Que en medio de las batallas del día, sea tu refugio constante. Que las ataduras que te han limitado caigan como cadenas oxidadas que ya no pueden sostenerse ante la verdad de Dios. Que los miedos que te han paralizado huyan ante la luz de su presencia. Que los patrones destructivos que te han definido sean reescritos por el poder transformador de su Espíritu. Que tu familia sea cubierta. Que tu hogar sea sellado. Que tus hijos caminen en protección divina. Que tu cónyuge sea guardado. Que las generaciones que vienen después de ti hereden libertad en lugar de ataduras. Que te conviertas no solo en alguien que fue liberado, sino en alguien que libera a otros. No solo en alguien que fue protegido, Alguien que protege, no solo en alguien que experimentó el poder de Dios, sino en alguien a través de quien el poder de Dios fluye hacia otros. Y que cuando llegues al final de tus días en esta tierra, puedas mirar atrás y ver no una vida de limitación y derrota, sino una vida de libertad y victoria. No porque fuiste perfecto, sino porque serviste a un Dios perfecto que te amó lo suficiente como para romper cada cadena que el enemigo colocó sobre ti. Esta es mi oración, esta es mi declaración sobre tu vida, y tiene poder no porque venga de mí, sino porque está basada en la palabra inmutable de Dios. El Salmo 91 es tuyo, sus promesas son tuyas, su poder está disponible para ti, hoy, ahora, en este momento preciso. ¿Qué vas a hacer con ello? Esa es la pregunta final, y solo tú puedes responderla. Pero si me permites, déjame sugerirte algo. No esperes hasta sentirte listo. Nunca te sentirás completamente listo. No esperes hasta entender todo perfectamente. La fe no requiere comprensión completa. No esperes hasta que las circunstancias mejoren. Las circunstancias mejoran cuando comienzas a declarar la palabra. Comienza hoy, ahora mismo. Abre tu Biblia al Salmo 91 o búscalo en tu teléfono si no tienes una Biblia física cerca y léelo, en voz alta, con intención, con fe. Y mientras lo lees, permite que cada palabra penetre no solo tus oídos, sino tu espíritu. Permite que cada promesa se arraigue no solo en tu mente, sino en tu corazón. Permite que cada declaración se convierta no solo en conocimiento, sino en convicción. Y después de leerlo, cierra tus ojos. Y en la quietud, habla con Dios. No con palabras elegantes, no con teología sofisticada, solo con honestidad. Dile lo que necesitas, dile dónde estás atado, dile dónde anhelas libertad. Y entonces, escucha. En el silencio, escucha su voz. No necesariamente audible, pero real. Hablando a tu espíritu, confirmando su amor, asegurando su compromiso, prometiendo su liberación. Y cuando termines ese momento de comunión, levántate diferente. No porque todo en tu vida haya cambiado instantáneamente, sino porque algo en ti ha cambiado. Has hecho una decisión, has tomado una postura, has declarado que las ataduras terminan aquí. Y esa decisión, ese momento, ese sí a Dios, es el comienzo de todo.
Es la semilla de la que crecerá un árbol de libertad. Es la primera piedra de un nuevo fundamento. Es el primer paso de una jornada de 1000 millas hacia la plenitud de tu destino en Cristo. Y en los días que vienen, cuando la batalla sea difícil, cuando la duda intente entrar, cuando el enemigo susurre que nada ha cambiado, recuerda este momento. Recuerda la decisión que tomaste. Recuerda las promesas que declaraste. Recuerda el Dios que te llamó a libertad. Y sigue adelante, paso a paso, día a día, oración a oración. Porque la victoria no siempre es instantánea. Pero cuando permaneces fiel, cuando sigues declarando, cuando continúas creyendo, la victoria es inevitable, porque Dios cumple su palabra, siempre, sin excepción, sin falla. Y su palabra dice que te librará del lazo del cazador, que te cubrirá con sus plumas, que bajo sus alas estarás seguro, que no temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, que 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te alcanzará. Esa es la promesa, esa es tu herencia, esa es la vida que te espera. Ve y tómala, con fe, con valentía, con la certeza absoluta de que el que comenzó la buena obra en ti, la completará. Las cadenas están cayendo, las ataduras se están rompiendo, la libertad está llegando, no porque lo mereces, sino porque Dios es fiel. No porque eres fuerte, sino porque Él es poderoso. No porque tienes todas las respuestas, sino porque Él es la respuesta. Y en su presencia, bajo su protección, caminando en su propósito, vivirás la vida abundante que siempre estuvo destinada para ti. Esta es la verdad. Esta es la promesa. Este es el poder del Salmo 91 vivido completamente, creído absolutamente, declarado fielmente. Y es tuyo, hoy, ahora, para siempre. Amén.